Hola a todos, espero que estén muy bien, que ya estén empezando a disfrutar el 18. Bueno, el día de hoy vamos a resolver este ejercicio en el cual nos piden la resistencia equivalente del circuito y la corriente I0, que es la misma corriente que produce la fuente. Nos están pidiendo la resistencia equivalente y eso es, siempre tienen que hacerse una pregunta, ¿respecto a qué? Cuando nos dicen resistencia equivalente en este caso es respecto a la fuente, es qué es lo que está viendo nuestra fuente, porque al fin y al cabo vamos a tener un circuito muy reducido que podemos llegar a esto, que nuestra fuente de 35 volts va a producir una corriente I0 y esta fuente va a observar, por así decirlo, una resistencia equivalente que no conocemos, ¿ok? Entonces vamos a ocupar todo lo que hemos aprendido de resistencias en serie y en paralelo para poder resolverlo. Lo que sí tienen que tener ojo es que este método puede ser muy útil la mayoría de las veces, pero puede existir la posibilidad de perder variables. Por ejemplo, si nos preguntaran cuánto vale la corriente I1, que es la que pasa por la resistencia de 12, en ese caso quizás no nos convenga tanto reducir mucho el circuito, porque al reducir vamos a perder la variable. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir explicando mejor después. Yo voy a borrar acá. Ya. Lo primero que podemos ver, que quizás sea un poco raro este circuito al principio. Tiene una línea en diagonal, tiene hartas mallas, pero hay que ocupar lo que sabemos de resistencias en paralelo. Resistencias. En verdad no solo la resistencia, sino que cualquier elemento en paralelo posee el mismo voltaje. Poseen el mismo voltaje. Y lo caso contrario, para las resistencias en serie, poseen la misma corriente. Y eso en verdad aplica para cualquier elemento, pero para las resistencias, para poder reducirlas, nosotros tenemos formas bastante claras. Por ejemplo, las resistencias en serie se suman, mientras que las resistencias en paralelo se calculan como resistencia equivalente igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 a la menos 1. Este es el caso en que tengamos dos resistencias en paralelo. Y ahora, ¿cómo las identificamos? Yo voy a borrar acá. Quizá al principio no se vea muy bien a simple vista, pero algo que ocupo demasiado para circuitos más complejos que este es colorear. Colorear los cables. ¿Por qué? Porque los cables poseen un mismo voltaje. Entonces yo puedo marcar todo un cable antes de llegar a alguna resistencia y así darme cuenta, por ejemplo, que la resistencia de 80 y la de 20 están en paralelo. ¿Por qué? Porque están conectados a un mismo par de nodos o a un mismo potencial. Porque cada cable está a un potencial que no conocemos, ¿ok? Y como están a la misma diferencia de potencial, podemos decir que están en paralelo. Y de manera mucho más simple, eh, este es la resistencia de 20. Está unida al cable verde, al igual que la 80, mientras que al mismo tiempo están por el otro extremo unidos al par de cable rojo. Como están en el mismo par, tienen el mismo potencial y están en paralelo. Quizás no fue la forma más clara de explicarlo, pero bueno. Otras que también están en paralelo y que podemos ver inmediatamente son la resistencia de 12 y la de 6, que están acá. Porque todo esto es cable, todo esto está a un solo potencial. Hay algunos libros que llaman nodos al cable, pero bueno, ahí ya es tema de cada uno. Entonces podemos ver que ya tenemos dos pares de resistencias en paralelo. Primero tenemos estas dos que están en paralelo
y estas dos, porque están en el mismo par de nodos o de cable, en verdad. Ya va siendo un tema de terminología. Partamos por reducir las resistencias de acá arriba. Yo voy a decir que R1 es la resistencia de 12 en paralelo con la resistencia de 6. Esto es lo mismo que decir 1 dividido en 12 más 1 dividido en 6 y todo eso elevado a menos 1. Así que yo voy a pausar el video para colocar el resultado. Bueno, este resultado me dio 4 ohms. Acuérdense que el que esté elevado a menos 1 es lo mismo que decir 1 partido en todo esto, para que lo ocupen en la calculadora normal y así quizás les salga más rápido. Ya, esa es nuestra primera resistencia. La segunda va a ser la de 80 en paralelo con la de 20. Así que voy a pausar el video. Y el resultado que nos da es 16 ohms. Algo que es importante notar es que las resistencias en paralelo, el equivalente siempre va a ser menor a cualquiera de las resistencias. Y en las resistencias en serie, el equivalente siempre va a ser mayor a cualquiera de las resistencias. Eso lo van a poder comprobar siempre. Ya. Entonces ahora tenemos que redibujar este circuito. Como ocupamos un paralelo, nosotros podemos eliminar alguna línea. Puede ser toda esta línea o puede ser toda esta línea. Tenemos que ver la que más nos convenga. En este caso, como también sacamos este paralelo, nosotros podemos eliminar estas dos líneas inmediatamente. Y nos va a quedar el siguiente circuito. Yo voy a achicar esto. Vamos a tener primero la malla de abajo. Van a tener que acostumbrarse a dibujar harto cada vez que hagan simplificaciones. En esa malla tenemos la resistencia de 15. Acá vamos a tener la parte de arriba. Y nos debería quedar esto. Primero, acá tenemos nuestra fuente de 35 volts. Tenemos la resistencia de 2.5. Nuestra resistencia de 15 sigue intacta. Y acá es donde ocupamos el paralelo y eliminamos una línea inmediatamente. Acá nos va a quedar la resistencia de R1, que es 4. Acá abajo nos queda la resistencia de 16. Y la resistencia 60 nos sigue quedando acá arriba. ¿Ok? Entonces ya tenemos un circuito bastante más simple. Ya nos ahorramos dos mallas. Si ya quisiéramos ocupar LSK y LDK, ¿cómo se llama esto? Ya disminuiríamos dos ecuaciones. Y acá está nuestra corriente I0. Ok, entonces, ahora nosotros podemos seguir simplificando esto. Porque tenemos dos resistencias que están en serie. ¿Por qué están en serie? Porque hay una misma corriente que no se divide, que pasa por ambas. Podría ser hacia allá o podría ser en sentido contrario. Da lo mismo, lo importante es que está en una misma rama. Entonces vamos a decir que R3 es igual a 16 más 4, es igual a 20 ohmega. No es tan necesario que redibujen todo el circuito. Nosotros podemos llegar y modificarlo casi que mentalmente. Podemos decir que todo esto es una resistencia de 20. Y acá ya tenemos casi todo listo. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de ver que esta resistencia de 60 está en paralelo con las demás. La primera es que la podemos desplazar un poco. Nosotros podemos desplazar cualquier elemento dentro de una misma rama. La podemos mover hacia la derecha, por ejemplo, para que se vea un poco más bonito. Y ahí, ya si quieren pueden ocupar el método de colores, que es
algo que ocupo muchas veces cuando ya no veo bien la disposición. Y nos aseguramos que están conectados al mismo par de cables. ¿Ok? Entonces ya podemos ver que esas tres resistencias están en paralelo. Pero no están en paralelo con la de 2.5. Esa resistencia no, por ahora no tiene mucho que ver. Entonces vamos a decir que R4, me equivoqué, ahora sí, R4, yo voy a acomodar acá, es igual a la resistencia de 15 en paralelo con la de 20 en paralelo con la de 60. Ya no voy a escribir todo el cálculo, lo voy a hacer en la calculadora. Es exactamente la misma lógica. 1 partido en 60, más 1 partido en 20, más 1 partido en 15, todo eso elevado a menos 1. Así que voy a pausar. Y una vez que tengamos el cálculo, todo esto nos debería dar 7.5 ohms. Entonces, yo creo que lo más fácil es que dejemos toda esa resistencia en paralelo acá, en esta rama, de donde antes estaba la de 15. ¿Por qué? Porque ahora nos va a quedar un circuito muy sencillo, que es así, en el cual vamos a tener la fuente de 35 volts, la resistencia de 2.5 ohmega, y acá nuestra resistencia R4, que es de 7.5. Nótese que la corriente I0 no se ve afectada, ¿ok? Siempre hay que tener ojo qué es lo que está ocurriendo con nuestras variables de interés. En este caso, que es esa corriente, la corriente sigue viendo los mismos elementos. No le importa que estén en paralelo o acoplados en una sola resistencia. Si tuviéramos, por ejemplo, otra corriente, o mejor acá, si tuviéramos esta corriente que la podemos llamar IX, por ejemplo, al momento de realizar el paralelo, esa corriente se pierde por un momento. Entonces hay que tener buen ojo de qué es lo que está ocurriendo. Pero como I0 se mantiene, estamos perfectos. Por último, ya podemos decir que la resistencia equivalente es 2.5 más 7.5, lo cual nos da un valor de 10 ohm. Entonces vamos a tener una única resistencia de 10 ohm. Esa resistencia está sometida a una única fuente. Entonces todo el voltaje de la fuente, que son 35, van a caer sobre ella. De hecho, están en paralelo y en serie a la vez. Este es un caso mágico. Entonces ya podemos decir que la corriente I0, esto lo voy a marcar con azul también, que es bueno que lo hagan en la prueba, va a ser la fuente de 35 dividido en la resistencia de 10 por ley de Ohm, y eso nos da 3.5 amperes. Ok, entonces yo voy a ver si es que al final hago los modelos en PSIM, porque igual ir cambiando constantemente de cámara involucra pegar muchos videos, así que igual es un poco lata. Pero este es como la forma de los ejercicios sencillos, entre comillas, en el cual vamos reduciendo hasta llegar a un circuito simple y calculamos variables. Así que eso, ya después vamos a seguir con el siguiente. Acá estamos con el segundo ejercicio, en el cual ya tenemos un poco más de dificultades porque se agrega una fuente dependiente, que ya trabajamos con ellas en la ayudantía 3, si no me equivoco. En uno de los videos anteriores, ahí van a ver bien. Aparte, vamos a introducir una nueva mecánica, que probablemente ya la vieron con el profe, que es cuando tenemos fuentes de corriente en paralelo. Entonces démosle. Nos están pidiendo la potencia absorbida por la resistencia de 15. Esta misma. Entonces ya tenemos que empezar a pensar qué podríamos hacer. Como no nos interesan variables que estén por acá, por ejemplo esta corriente, no nos interesa en absoluto. Solamente nos importa, primero, la variable de control,
que es la corriente que pasa por acá. Es variable de control porque esta fuente depende de esa corriente. Entonces esa no la podemos perder de vista. Lo que vamos a hacer primero es reducir lo que podamos. Vamos a reducir estas resistencias, las cuales van a estar a un voltaje cualquiera, que podemos decir que es B. Porque como nos interesa calcular la potencia acá, podría ser bueno tener el voltaje, ya que las resistencias en paralelo conservan el mismo voltaje. Entonces, vamos a decir que R1 es igual a 3 en paralelo con la resistencia de 15. Voy a pausar porque tengo que sacar el cálculo. Entonces, todo esto nos da 2.5 ohms en verdad. Y al momento de calcular esa resistencia, en esta rama vamos a tener lo siguiente, para no dibujar todo el circuito de nuevo. Esto es como una muestra para ustedes. Vamos a tener la resistencia de 2.5 y acá vamos a tener nuestro voltaje B, que no conocemos, porque se mantuvo al sacar el paralelo. Y acá abajo va a estar nuestra resistencia de 6 ohm. Tienen que tener en cuenta los pasos que vamos a hacer, porque si sumamos ambas, ya que están en serie, vamos a perder por un momento el voltaje. Pero no hay problema mientras tengan claro lo que estamos haciendo. Entonces, si no se quieren perder, vayan dibujando antes de sumarlas en serie. Y otra cosa que podemos hacer para ahorrar tiempo es darnos cuenta que tenemos muchas fuentes de corriente en paralelo. Entonces yo las puedo sumar, porque las fuentes en paralelo se pueden sumar o restar en verdad, dependiendo del sentido que estén. Y pueden ver que están en paralelo porque están todas conectadas a un mismo par de nodos. Todo lo que no está marcado, todo el otro cable, es un nodo al fin y al cabo. Entonces están en paralelo, están a la misma diferencia potencial. Ya, voy a borrar ahí. Y voy a tener nuestra fuente equivalente, que la podemos llamar I1, por ejemplo. Entonces tenemos una fuente que es de 4, que apunta hacia arriba. Tenemos otra fuente de 3, que apunta hacia arriba. Y otra que apunta hacia abajo, que es de 9. Pero como esta está hacia abajo, se va a restar con las otras, ¿ok? Los sentidos opuestos se restan. Entonces, esto nos va a quedar como una fuente equivalente de 2 hacia abajo. Porque es 7 menos 9, por así decirlo. Entonces, primero vamos a reducir las resistencias en paralelo que están acá arriba. Y segundo, nuestras fuentes de corriente también las vamos a reducir. Que dijimos que era de 7 hacia abajo, mientras de 2 hacia abajo. No es necesario poner la flecha, es solamente referencial. Entonces I1 igual a 2 amperes. Vamos a redibujar nuestro circuito y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a simplificarlo bastante solamente con ese movimiento. Esta jugada nos va a ahorrar 52 años para los que vieron Interestelar. Entonces vamos a tener nuestra fuente equivalente hacia abajo, que es de 2 amperes. Acá vamos a tener nuestras dos resistencias. Primero, las paralelas, que es la de 3 con la de 15, que nos da 2.5 y que está a un voltaje B. El voltaje se lo pueden asignar como quieran. Lo que es importante es que estos dos están al mismo voltaje. Están a la misma polaridad, mismo voltaje, mismo todo. Ya, y acá tenemos la resistencia de 6. Todo lo demás, esta fuente muere y esta fuente muere porque no nos interesan. Y se fueron en el paralelo. Y también vamos a tener una resistencia de 6. Ah, la fuente dependiente, eso me estaba faltando. La fuente dependiente, que es esta. Una cosa así. Que su valor
o ganancia es 2 veces I. También voy a tener nuestra resistencia de 6, que no la reducimos, o redujimos mejor dicho. Y al final acuérdense que esta malla muere, porque la simplificamos con la fuente. Vamos a tener nuestra otra resistencia de 6 por donde pasa nuestra variable de control I. ¿Ok? No es necesario que lleguemos a calcular I, pero no lo podemos perder por nada del mundo, porque si no nuestra fuente dependiente también la perdemos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a transformar estas resistencias en una única resistencia que va a estar en paralelo con esta resistencia y esta. Sin embargo, esta última no la voy a reducir. ¿Por qué? Porque me da miedo perder la variable de control I. Así que voy a reducir solamente estas dos resistencias en paralelo. La primera resistencia en paralelo es de 8.5. Entonces voy a decir que R2 es igual a 8.5 en paralelo con la resistencia de 6. Voy a pausar. Ya. Y el valor que nos dio ya se empieza a poner un poco más feo. Ya nos da un decimal un poco más raro, que es 3.517. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener este circuito. Primero la fuente de corriente. Tenemos la resistencia que acabamos de reducir, que es de R2, ese va a ser su valor. Tenemos la fuente dependiente. Y por último, nuestra resistencia de 6, donde estaba la variable de control, que es I. Ahora viene la pregunta de qué es lo que estamos logrando con esto, qué es lo que queremos lograr en verdad. Y nuestro objetivo principal es encontrar ese B, porque con B podemos obtener la potencia. Pero tenemos que volver atrás, en el sentido de que así como fuimos reduciendo, achicando el circuito, después tenemos que volver con las variables que fuimos encontrando a medida que fuimos reduciendo. No sé si se entiende. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta primero es que todos estos elementos están en paralelo. Entonces, todos estos elementos están a una tensión o voltaje V1. Que en verdad, el nombre que le quieran poner, da lo mismo. Acuérdense que V1 es el mismo voltaje que estaba acá, cuando separamos en paralelo. Y es el mismo voltaje de esta resistencia. Esa es la conveniencia de dibujar una flecha de esas. Que si tenemos V1, que es el voltaje de la resistencia de 8.5, o la suma entre ambas, nosotros podemos calcular la corriente que pasa por ahí. Y si tenemos esa corriente, nosotros podemos calcular B. Y ya con eso ya estamos al otro lado. Porque la otra opción de todo este ejercicio, que yo sé que es un poco complicado, es plantear LSK y LDK y les hubieran quedado unas 15 o 13 ecuaciones, una cosa que nadie quiere hacer. Pero es válido. Entonces, para obtener V1, nosotros ya podemos aplicar un LDK y un LSK porque nos quedó un circuito muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Primero, planteemos corrientes, las que no conocemos, porque acá tenemos la corriente de 2. Acá tenemos una corriente que no conocemos, que puede ser I1, o mejor I2, para hacerle juego con la resistencia. Esta puede ser I1. Acá llega la corriente de la fuente controlada, que es 2I, que no lo conocemos. Y acá llega la corriente de I, ¿ok? Es todo lo mismo. Entonces planteemos el LSK. En el nodo de la izquierda
nosotros podemos decir que 2 amperes es igual a I1 más I2. Y en el de la derecha podemos decir que I1 más I más 2 veces I es igual a 0. O sea que I1 más 3 por I es igual a 0. Después podemos ocupar un LDK para obtener nuestra tercera ecuación, porque si se dan cuenta tenemos más incógnitas que ecuaciones. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Podemos hacer yo creo que el LDK más inteligente y que no involucra una nueva ecuación, porque si hacemos este LDK en esta malla, vamos a pasar por V1, entonces vamos a tener una nueva ecuación. Lo que podríamos hacer es este LDK por una malla más grande, porque sí nos va a quedar una nueva ecuación, pero sin otra incógnita, que sería V1. Entonces podemos decir que R2 por I2 más 6 por I es igual a 0, porque recorrimos esa malla grande en sentido horario. Si resolvemos esto por MATLAB, que yo creo que ya no es necesario mostrarlo, en verdad, vamos a llegar a que, por ejemplo, I2, vamos a tener que I2 es igual a 0.725. Nosotros podemos haber calculado cualquier corriente en este caso porque todas nos van a llevar a V1, de un modo u otro. 0.725 amperes. Con I2 nosotros podemos decir que V1 es igual a R2, a menos R2 por I2, porque estaríamos pasando por el terminal negativo. Entonces voy a hacer el cálculo y esto nos da el valor de 2.55 volts. Ok, entonces ya podemos ir volviendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque todo esto es V1. Entonces ya podemos decir que la corriente que pasa por acá, que atraviesa el terminal positivo de V1, que sean consecuentes con eso, esa corriente la podemos llamar IX, o en verdad como quieran, IX. Ya con eso podemos decir que esa corriente vale V1 dividido en esa resistencia, que es de 8.5. Lo cual nos da un valor de 0.23 amperes. Ok, entonces ya nos falta poco y nada para terminar. Acá me estaba comiendo el signo menos. Menos, menos. Entonces, al final, ya podemos decir que el voltaje, que es V, es la corriente IX por 2.5. Porque V igual a I por R, por ley de Ohm. Entonces, V es igual a IX por 2.5, lo cual nos va a dar el valor de, voy a pausar el video. Bueno, todo esto nos da un valor aproximado de menos 0.75. Entonces ya tenemos el 99% listo del ejercicio, ya que con tener el voltaje de esta resistencia, ya nosotros podemos decir que la potencia es igual a V cuadrado partido en R, que en este caso es 15. Entonces, todo esto nos va a dar el valor de al cuadrado partido en 15. Todo esto nos da menos 0.125 watts, que es un valor bastante bonito.
Así que con eso ya terminamos este ejercicio feo. Pero eso, yo entiendo que quizás sea un poco complicado el hecho de volver hacia atrás, que no es algo muy usual. Entonces, algo que pueden hacer mucho es ir simplificando lo que puedan y después ocupar LSK o LDK. Ya más adelante van a poder combinarlo con nodos o mallas y se les va a hacer aún más sencillo. Este es el último ejercicio de esta ayudantía en el cual nos piden obtener la resistencia RAB para este circuito. La resistencia RAB es la resistencia que ven este par de terminales, mejor dicho. Que tal como les dije en el primer ejercicio, la resistencia equivalente es lo que ve una fuente, es más que nada eso, es referencial. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está viendo nuestro par de terminales? Yo lo que siempre hago en estos casos en que tengamos un terminal vacío, no tengamos nada, es simular una corriente. Simular que tenemos alguna fuente que podemos llamar B1, o en verdad una fuente cualquiera. Nosotros vamos a utilizar una fuente de prueba. Se utilizará ya. ¿Qué quiere decir esta fuente? Que nosotros vamos a colocar de manera ficticia una fuente del voltaje o de la corriente que sea. Puede ser cualquiera de las dos fuentes. Yo voy a colocar una fuente de 1 volt. ¿Por qué? Porque con eso ya va a empezar a circular corriente. Puedo tener una idea un poco mejor de qué es lo que está sucediendo. Esa corriente se va a dividir, ¿ok? Porque antes no había corriente, ya que no había ningún elemento activo. Entonces ya podemos empezar a simplificar. Pero en este caso pasa algo curioso. En este caso, las resistencias no están ni en paralelo ni en serie entre ellas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, no están conectadas al mismo par de nodos. Por lo menos la de 40 y la de 50, y lo mismo ocurre con el resto. Entonces, un error común podría haber sido el decir que la resistencia de 40 y de 50 están en paralelos, porque a simple vista parece que están en paralelo, pero no es así el caso. Y como no están en paralelo, yo no puedo simplificar. Lo mismo ocurre con la de 30 y la de 60, no están en paralelo. Todas estas están en una configuración llamada delta, que en verdad quizás la vieron en un ramo anterior, pero no la vamos a ocupar ahora. Nosotros vamos a resolver esto de otra forma. El colocar una fuente de prueba es algo bastante útil. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros pudiéramos simplificar este circuito, ya sea con delta estrella o lo que sea en verdad, nuestra fuente de prueba de 1 volt va a terminar observando una resistencia equivalente que no conocemos. Pero, si nosotros utilizamos las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm, nosotros podemos determinar la corriente que circula por acá. Y si tenemos la corriente, nosotros podemos decir que el voltaje es igual a I por R equivalente. Entonces la resistencia equivalente es igual a nuestra fuente de 1 volt dividido en la corriente que ya vamos a conocer. ¿Ok? De hecho, en la vida real eso es lo que hace el ómetro, que introduce una pequeña corriente a un voltaje ya conocido para aplicar la ley de Ohm. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Yo voy a borrar acá y vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces, yo voy a decir que hay una corriente I1, que es la que produce nuestra fuente. Esa corriente se va a dividir en I2 y en I3. Y en verdad nos va a quedar un sistema un poco grande, no les voy a mentir. I2 se va a dividir en
I4 y en I5. Mientras que I3 e I4 también se van a dividir en una corriente que vamos a llamar I6. Obviamente que acá también va a haber una división, pero voy a ver si es que es necesario anotar esa ecuación, esa última ecuación o no. En verdad, dejémosla por si acaso, porque acá I5 e I6 van a dividirse, en verdad se van a juntar, y la corriente que se va a formar acá va a ser la misma de entrada, que es I1. Acuérdense que I1 hace todo este recorrido. Entonces esta va a ser I1. Voy a marcar acá los nodos de importancia. Parece que en verdad no era necesaria la última ecuación. Ya vamos a ver el por qué. Entonces vamos a tener primero por LSK. La primera ecuación es que I1 es igual a I2 más I3. Vamos al nodo de acá arriba. Vamos a tener que I2 es igual a I4 más I5. En el nodo de abajo vamos a tener que I3 más I4 es igual a I6. Y creo, si no me equivoco, no va a ser necesario anotar la ecuación de acá. ¿Por qué? Porque cada malla de LBK nos va a dar una ecuación extra. Entonces 3 más 3, 6, que son las 6 variables que tenemos. Así que vamos a resolverlo con LBK ahora. En el peor de los casos agregamos una última ecuación. Ya. Para el LBK de la malla de abajo, nosotros vamos a tener que menos 1 más 20 por I1, porque estamos a favor de la corriente. Y acá hay que tener cuidado. Acá vamos a pasar por la resistencia de 60. Y por esa resistencia pasa I3. Entonces más 60 I3. Y después vamos a pasar por la resistencia de 50. Nos va a dar más 50 I6. Y finalmente, haciendo todo el recorrido, vamos a pasar por la resistencia de 80. Entonces, si quieren, pueden simplificar estos dos términos. Nos va a quedar 100 y 1. Pero es opcional. También pueden llegar y tirarlo a MATLAB. Vamos por el quinto LBK, que va a ser este. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que 30 por I2, después más 10 por I4, menos 60 por I3 es igual a 0. Y si hacemos el último LBK en sentido horario, perdón por que esté tan chico, parece que no calculé muy bien los tamaños, nos va a quedar que 40 por I5 menos 50 por I6 menos 10 por I4. Voy a mover esta cosa. Menos 10 por I4 es igual a 0. Entonces esta va a ser nuestra última ecuación, que la voy a anotar acá mismo. Entonces yo voy a anotar estas ecuaciones en MATLAB, voy a pausar el video y les digo los resultados. Pero a mí en verdad lo que me interesa es la corriente que produce la fuente. Con eso ya puedo tener la resistencia equivalente del circuito. Entonces si calculamos I1 ya estamos al otro lado. Voy a pausar. Bueno, resolviendo por MATLAB obtuvimos que I1
Acuérdense de anotar que van a resolver por MATLAB en la prueba. Entonces obtuvimos que I1 es igual a 0.07 0.007 0263, que es lo mismo que decir 7.026 miliamperes, donde se ve harto más bonito el resultado. Esa es la corriente que produce la fuente. Entonces ya podemos ver que tenemos el objetivo casi que listo. ¿Por qué? Porque con la fuente de prueba que introdujimos, que es de 1 volt, se produce una corriente de I1, que ya la obtuvimos. Entonces, por la ley de Ohm, vamos a decir que la resistencia equivalente es igual a 1 partido en I1. Por ende, si volvemos a usar MATLAB, nos va a dar el valor de que la resistencia equivalente es de 142.32 ohms. Y con eso ya terminamos esta ayudantía, que igual hay que reconocer que estuvo a un nivel quizás un poco más alto que los demás. Acuérdense chicos que cualquier consulta, duda, ustedes me avisan, no se preocupen. Yo en cualquier momento que tenga disponible trataré de ayudarlos. Así que eso chicos, que les vaya muy bien y en verdad ya después vamos a ver cómo modelar fuentes controladas. Así que descansen, que tengan un muy buen 18, tomen hartos terremotos y disfruten. Nos vemos.